www.mediosrioja.com.ar www.mediosrioja.com.ar. Siempre hay alguien que da el puntapié inicial, ¿no? Alguien que... Y en esto que vamos a charlar a continuación era algo que se veía venir, porque era seguro, era casi un hecho, era como un secreto a voces que alguna organización, alguna ONG, algún gobernador, algún particular, algún locutor, lo que fuera, iba a presentar. Obviamente cuando se presenta una demanda se lo hace con un fundamento, ¿no? Contra la reforma laboral. Y han empezado las demandas. A ver, déjame leer lo que me han pasado acá. Yo tengo claro el tema porque lo he leído, ha sido tapa de los medios en el día de ayer, pero la AGAE, que es la Asociación Gremial de Abogacía del Estado, presentó la primera demanda colectiva ante la justicia contra esto, que no creo, repito, que sea la primera, contra la reforma laboral, este proyecto impulsado por el gobierno, que también me queda la duda por qué se presenta ahora, porque todavía no es ley, ¿no? Seguramente el Senado va a darle la firma final a lo que va a ser esta reforma laboral. Está en línea para charlar con nosotros quién es el secretario de la Asociación Gremial de Abogacía del Estado, el amigo Roberto Álvarez, con quien quiero charlar este tema. Roberto, buen día para Medios Rioja, Canal 11. José Luis te saluda. ¿Cómo estamos? Te veo, pero no te escucho, doctor. A ver. Seguramente una cuestión de volumen, ya la solucionamos. Te veo perfecto, pero todavía no podemos escuchar y tener audio de la charla con... a ver ahí. ¿Roberto? No, hay un problemita o de él o de nosotros en el audio, así que ya vamos a volver con esto. A ver, buen día. A ver, yo ahí me pareció escucharlo, pero bueno, voy a ampliar un poquito esto que decía recién, respecto a esta demanda, esta denuncia presentada por la Asociación Gremial, que es la primera demanda colectiva. Porque en este caso no es Matías Vilanova, José Luis o Tete Viña quien lo presentó. Esto es colectivo. Es una demanda que presentaron ante la justicia por la reforma. A ver, para no hacer tan larga la introducción, a ver si ahí lo puedo... Buen día, querido Roberto. Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, te escucho y te veo. Ahí está. ¿Qué tal, José Luis y Gabriela? Muchas gracias por la comunicación. Gracias a usted por atendernos. A ver, primera demanda colectiva, ¿no? Porque lo que creería, a ver, corta la pregunta, me importa mucho la respuesta, es la inconstitucionalidad. Ahí apuntan fundamentalmente, ¿no? Exactamente. Nosotros venimos siguiendo todo el desarrollo de esta ley desde sus inicios, con lo poco que se sabía y con lo que pudimos saber a partir de su tratamiento en ambas cámaras. Y a partir de ahí, como detectamos y vimos que había algunos puntos que creíamos que eran claramente inconstitucionales, sobre todo porque violaban principalmente el artículo 14 bis de la Constitución, que como ustedes saben protege o por lo menos enumera y protege a los trabajadores y enumera los derechos laborales y previsionales. Fuimos trabajando sobre un bosquejo de demanda y una vez que fue sancionada el viernes pasado, nosotros terminamos de pulir los detalles de la misma y el lunes a primera hora hicimos la presentación judicial solicitando que la justicia declare inconstitucional esta ley. A ver, que de modernización, yo ya he opinado sobre esto, y no lo digo porque esté charlando contigo, pero de modernización, para quienes conocemos historia, o para quienes, como en mi caso, hace periodismo hace mucho tiempo, y no le veo ninguna cuestión de modernización. Por ahí podemos discutir, Roberto, que todos los códigos, código penal, código civil, muchas cuestiones tienen que ayornarse. El código penal no tiene cuestiones que tienen que ver con lo digital, lo que hoy en día manejamos cualquiera de nosotros.
Hace falta un ayornamiento, un maquillaje, un retoque, pero a ver, que la reforma, que el laburo, que las leyes laborales necesitaban un retoque no es novedad para nadie, hacía falta. Pero esto de modernización no tiene nada. Para mí, desde mi punto de vista, y aquí traslado la pregunta, es como retroceder mínimamente 80, 90 años atrás, ¿eh? José Luis, nosotros primeramente creemos que una ley de esta magnitud debe ser debatida no solamente en el Congreso, sino tiene que tener un debate un poco más profunda, ¿no? Un desarrollo un poco más amplio y por lo menos ser oídos todos los sectores. Creo que esto no es lo que ocurrió. Sin meternos en la cuestión política, porque creemos, primero, que somos abogados y representamos a un colectivo de abogados del Estado. Lo nuestro es la función jurídica y el control de la legalidad de los actos de gobierno, sí, y la defensa de la Constitución Nacional. En primer término, lo que tenemos que decir es que creemos que esta ley debió haber sido debatida de otra manera, debió haber sido un poco más discutida, que no es lo que pasó. Yo creo que aquí debió haber sido escuchado los estamentos de la justicia, los estamentos de los abogados, los estamentos de los trabajadores. Yo creo que debimos haber escuchado a la CGT, qué tenía para decir sobre esto, a los representantes de los trabajadores genuinos. Y por otro lado, la Corte Suprema hace años que viene manifestando que los derechos o las normas que se incorporen no pueden ser regresivos, sino que tienen que ser progresivos. Esto que lo que quiere decir es que no podemos seguir legislando, quitando derechos, sino incorporando nuevos derechos. Y esta ley claramente entendemos que quita derechos a los trabajadores. Sin ir más lejos, el derecho a huelga, el derecho a una indemnización justa por un despido arbitrario, el descanso anual por vacaciones, el famoso banco de horas. Nada, se han incorporado un sinfín de, digamos, de eslogans o de clichés que creemos que no son los que corresponden, como el famoso trato igualitario entre empleador y empleado, que en la práctica es imposible, porque es el sustento del derecho laboral y justamente igualar a las partes, porque sabemos que ya desde el momento de la contratación misma laboral no hay un pie de igualdad, sino que las condiciones laborales siempre las impone el empleador y el trabajador, digamos, acata esas disposiciones. Nada, hay un sinfín de cuestiones que creemos que debían ser discutidas de otra manera. No se discutieron, nosotros entendemos que la ley es contraria a la Constitución Nacional y en base a eso es que estamos presentando esta demanda y promoviendo todo esto. Vos me decías recién, doctor, el tema de algunas, por ejemplo, CGT, ¿no? Que por ahí no se las escuchó. Es más, CGT no pudo impedir en el Congreso que se apruebe esto, que ahora lo intenta en tribunales con algunas manifestaciones. La pregunta es, tiene que haber... Lamentablemente, siempre yo lo digo y a veces lamento y por ahí hasta me arrepiento de lo que digo, pero es un pensamiento que no es solamente mío, de que hay que hacer una revolución social, que lamentablemente uno se imagina en revolución como la del 2001, el Puente Avellaneda y tantos otros. Pero hace falta, más allá de que lo de ustedes no es político, pero lo de la CGT sí, hace falta una movilización general apoyada por estas presentaciones, como el caso de ustedes ante la justicia, para que también se mueva la vispera y haya una... Porque hoy el gobierno, me acuerdo del paro de los universitarios, 23 de abril del año pasado, fue un paro que paralizó el país y fue una multitud. Y sin embargo, las universidades siguen con el mismo presupuesto. Bueno, sin ir a la cuestión política, porque me excede, No, claro, yo creo claro. que, a ver, tenemos organizaciones que son representantes genuinos de los trabajadores y que debieron haber sido escuchados. Los trabajadores son parte interesada en esta ley y entendemos que no fueron convocados ni escuchados. Después podemos pensar o podemos debatir la representatividad que tienen las organizaciones. Digamos, Es otro tema. Es otro tema, los sindicatos, ¿no? Y la CGT tienen representación genuina para discutir sobre esta ley. Debieron haber sido convocados, los trabajadores deben haber sido convocados. Esta es una ley de la que se sabía muy poco, que fue, digamos, casi elaborada, digamos,
con mucho recelo y no se conocía el contenido hasta que se discutió en ambas cámaras, con lo cual claramente creemos que tiene un defecto de origen, que es una discusión general, porque si queremos realmente reformar, que creo que por otro lado esto es una cuestión que yo creo que no tenemos que tenerle miedo a las modificaciones o a las reformas cuando estas son inteligentes y lo que buscan es mejorar las No, condiciones de claro, trabajo. claro. Es No más, tenemos que serían... tenerle miedo a la discusión tampoco, ¿no? Seguro. Creo que necesitamos un poco más de discusión sobre algunas cuestiones y políticas que partan a partir de la discusión de todos, Seguro. la discusión genuina, digamos, desinteresada y honesta. Bueno, que no es lo que pasó con esta ley. A ver, me interesa mucho la respuesta tuya en esta pregunta, porque si estuviera hablando con un diputado, gobernador, hasta un concejal de la oposición al gobierno de Milei, me diría por la Banelco, porque los gobernadores se vendieron por un cordón cuneta. Te fundamento y te hago esta base en la pregunta porque quiero saber desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista no político, que son ustedes, ¿por qué se aprueba esto? ¿Cuál es la intencionalidad? Porque un diputado, un senador sabe que estamos retrocediendo, pero levantó la mano, se alió con un presidente que no es del mismo partido político. Por eso quiero separar lo jurídico de lo político, pero a veces me cuesta un montón porque uno se pregunta, bueno, los diputados riojanos tenemos 5. 3 votaron en contra, 2 son Martín Menem y Visconti son del partido de Milei, obviamente. Nuestro senador Pagotto votó también a favor de la... ¿Por qué se votó esto sabiendo que era un retroceso? La verdad que me excede en el análisis esta cuestión porque, ya te digo, ¿no? Para nosotros es una cuestión constitucional y no nos ponemos a cuestionar, digamos, o no nos ponemos a pensar por qué sale la ley. La ley salió más allá de las cuestiones personales y las cuestiones que cada gobernador o que cada diputado haya tenido, la convicción que haya tenido en el momento de votar. Nosotros entendemos, creemos que esta ley es totalmente inconstitucional y como tal, como muchas otras leyes que también se han aprobado en otros momentos y que ya han sido declaradas inconstitucionales, que esta ley también es inconstitucional, más allá de toda esta cuestión. Los intereses a los que responde cada político o cada espacio político no es materia de nuestro análisis porque somos solamente abogados que defendemos la legalidad de los actos y a la Constitución Nacional. Nosotros, cuando usted sabe bien que nosotros estudiamos, nos recibimos y juramos ejercer esta profesión, lo hacemos defendiendo, digamos, juramos defender la Constitución Nacional y eso es lo que estamos haciendo, sobre todo como abogados del Estado, que creemos que nosotros, digamos, somos guardianes de la Constitución Nacional y de la legalidad de los actos de gobierno. Con lo cual nos vimos impelidos a efectuar esta presentación porque entendemos sobre este tema y creemos que tenemos que salir a alzar la voz. Pero por otro lado también, más allá de la cuestión que tiene que ver con la defensa de los trabajadores, también hay una defensa del ejercicio profesional de los abogados, porque esta ley también avanza sobre el ejercicio que nosotros realizamos en la profesión. Ustedes, no sé si saben, esta ley avanza sobre cuestiones que tienen que ver con este ejercicio profesional que introduce una especie de discriminación, una discriminación respecto de los abogados laboralistas con respecto a cualquier otro abogado, pues le impone el pago de las costas cuando a criterio del juez la indemnización que se solicita por el despido arbitrario, por ejemplo, excede lo que el juez determine como algo normal. Es lo que se llama técnicamente con la pluspetición inexcusable, lo cual avanza sobre el ejercicio también de la profesión y nosotros como abogados también tenemos que salir a levantar un poco la voz respecto a este tema porque, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, y ahí sí me voy a explayar un poco más porque es lo que nos abarca,
hubo un silencio absoluto de parte de los estamentos del derecho, ya sea las colegiaturas Sí, sí, sí. o las asociaciones profesionales. No es el caso de nuestro consejo, ¿no? doctor, no es el caso de nuestro consejo profesional de abogados y procuradores, aquí que encabeza el doctor Montenegro, se explayó sobre el tema un tiempo antes de que se trate en senadores, así que acá en La Rioja no sé si lo tengo ahí porque lo perdí la imagen o si tengo el audio, pero nuestro consejo aquí, por ejemplo, se explayó, pero coincido contigo, ustedes son los primeros que veo que están en la agenda de presentación de un recurso judicial. ¿Está? De vuelta sin audio, doctor. De vuelta sin audio. Te veo, pero a ver, lo solucionemos. Ya termino. Veo que ha sido no muy generosa la tecnología en la nota con el doctor Álvarez, que me parece muy interesante, pero que bueno, no tengo audio ahí para ir cerrando lo que es la nota de este día. A ver, Roberto. Hola, ¿me escuchan? Ahí está. Sí, lo último ya y te dejo volver a tu Ahora actividad. sí. Te decía que sí, es cierto, coincido. Acá la asociación con nuestro consejo, acá se explayó en contra. Pero no he visto a nivel país ninguna que haga una presentación o que salga a levantar la voz como ustedes. Mira, nosotros, incluso hasta nuestros colegas o muchos amigos nos preguntan por qué lo hacen. Y yo creo que es nuestro deber como abogados y como ciudadanos defender a la Constitución y en este caso particular a los trabajadores, que yo creo que se ven avasallados en sus derechos, en sus garantías constitucionales y que van a ver afectado en su trabajo. Yo sinceramente creo que es una ley, como ya lo ha dicho, como lo manifesté antes, es una ley que quita derecho, dudo que genere empleo, es una ley que en realidad lo que tiende es a limitar los derechos de los trabajadores y en ese sentido creo que es un deber de todos nosotros como ciudadanos y como abogados salir a manifestar esta situación desde cada lugar, desde el lugar que cada uno tiene. O sea, como vos dijiste recién, sí, seguro. tomando las calles, si es lo que la gente piensa, nosotros, nuestro lugar son los tribunales, es la justicia y nosotros vamos a ir a dar la lucha ahí en la justicia solicitando y peleando para que esta ley sea declarada inconstitucional. Tenernos al tanto a través de las redes o a través de nuestra comunicación y sería muy interesante porque, bueno, los tiempos de la justicia por ahí no son los míos en el programa o los tuyos en tu vida diaria, doctor, pero tenernos al tiempo de la presentación y qué pasos va siguiendo hasta... Yo creo que va a haber muchísimos reveses judiciales respecto a esto, pero bueno, hay que... Esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias y que nosotros creemos que es evidente la inconstitucionalidad, así que no creemos que tengamos una decisión contraria a nuestra pretensión. Abrazo grande, buen jueves, amigo. Muchas gracias por el llamado. Por favor, gracias, muy amable. Hasta luego. El doctor Roberto Álvarez es el adjunto de la GAE, la Asociación Gremial de Abogados del Estado. Muy claro, ¿no? Yo creo, y repito, no voy a hacer muy extenso el comentario final, pero creo que si mañana Gabriela Fernández busca a un doctor que la asesore,